Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y todos amigos y amigas que estéis viendo en esta mañana la reunión. Queremos daros muchas gracias por estar conectados con nosotros y queremos que el Señor pueda bendeciros, pueda edificar vuestras vidas y que el Señor esté con vosotros también en vuestras casas. Vamos a presentar la reunión en oración al Señor. Señor Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre. Tú prometiste que donde estuviéramos 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú en medio nuestro. Por eso podemos saber que tú estás aquí. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas ministrarnos a nosotros que estamos emitiendo en directo, pero que tú puedas también ministrar a todos aquellos que nos estén viendo a través de las redes sociales, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Yo te pido que tú recibas toda la alabanza y toda la adoración, porque solo tú eres digno de ser grandemente exaltado y adorado. Y nos postramos ante ti, porque te reconocemos a ti como Rey, como Señor de nuestras vidas, Señor. Te pedimos también que tú puedas, Señor, usarte de mí para poder hablar en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pues vamos a alabar al Señor. Ven.
hora de adorarte. Bendito eres, Señor. Queremos glorificarte en esta mañana, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Dios mío. Gracias porque tú estás donde están dos o tres en medio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus promesas, Señor. Bendito eres, Señor. Queremos ser siervos para tu gloria, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión.
Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria. Aleluya, santo eres Dios Dios. de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 Oh, toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Aleluya, santo, 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 santo. aleluya. Te adoramos. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Grande y Eres majestuoso. incomparable. Tú eres bueno, Dios. No hay otro Dios fuera de ti. En ti encontramos, Señor, Tú eres el Señor. nuestra salvación, Tú eres nuestro Dios. tu gloria Tú y eres el que majestad. nos redimió de la maldición del pecado, Quiero Señor. siempre contemplar. Solo tú moriste en la cruz por Tú nuestros eres mi pecados, adoración. Señor Jesús. Nada ni canción, nadie puede Señor. salvarnos, sino solo tú. Aleluya. Rey Te poderoso, adoramos, Señor. poderoso eres, Señor. Tú eres incomparable, Señor. Oh, santo. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor,
queremos Eres separarnos de ti. incomparable, Señor. Porque tú No eres hay un nadie buen como Padre. tú, Rey. Aleluya. No hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Aleluya. Tú eres nuestra adoración. Eres el motivo de nuestra adoración, Dios. Nos postramos ante ti. Solo doblamos nuestras rodillas ante ti. El único Dios verdadero, el que está sentado sobre el trono y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor, queremos darte las gracias por ese tiempo que hemos podido compartir de alabanzas. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo quiero pedirte en esta mañana que tú hagas un milagro, Señor. Que tú puedas tocar el corazón de alguna persona que pueda estar viendo este culto en esta mañana a través de internet, Señor, a través de las redes sociales. Tú eres un Dios omnipresente, tú estás en todo lugar, Señor. Por eso queremos pedirte que tú hagas el milagro en esta mañana de abrir los ojos de los ciegos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas luz al que anda en tinieblas, Señor. Padre, que tú quites la ceguera espiritual que el enemigo ha puesto sobre los ojos de los incrédulos y que de esta manera les pueda resplandecer tu gloria, Señor Jesús. Yo te pido que tú me ayudes a ser el instrumento útil y escogido en esta mañana para traer luz a todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que tú metas tu arado en nuestros corazones, que tú quites todo aquello que pueda impedir que tu luz sea recibida, que tu palabra sea recibida. Yo reprendo los pájaros del maligno que quieren comer la semilla que tú quieres depositar en los corazones. Te pido tu protección sobre la semilla para que pueda dar fruto al 100%, Señor. Y que las almas puedan conocerte, que tu iglesia pueda ser edificada, que los hermanos puedan ser confortados, Señor. Pero sobre todo que tú seas glorificado, que tú seas conocido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy quiero seguir trayendo un mensaje de esperanza, porque lo peor que nos puede ocurrir en este mundo es caer en la desesperanza. Porque cuando caemos en la desesperanza, somos presa fácil para los innumerables temores que nuestros enemigos usan para quitarnos la paz y para quitarnos la fe. Satanás siempre trata de quitarnos la fe en Dios. Desde el principio de la humanidad, sus dardos de fuego dirigidos contra Eva fueron para quitarle la fe en Dios, para que Eva dejara de creer en las palabras que Dios le había dicho. Y como esta estrategia le funcionó bien en el jardín del Edén con Eva, Satanás sigue usando esta estrategia contra todos nosotros, lanzándonos diferentes dardos de fuego, porque aunque en esencia todos son dardos, pero Satanás los personaliza para cada uno de nosotros según nuestra personalidad, según nuestros gustos, según nuestras debilidades, según nuestros deseos, para de esta manera lograr aumentar su efectividad. Pero nosotros podemos tener una protección infalible que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, y versículo 16, donde el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Éfeso: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo nos asegura
que el maligno nos va a estar lanzando a lo largo de nuestra vida dardos de fuego. Así que si vivimos en medio de un incendio o de pronto nos damos cuenta que comienza a arder todo lo que habíamos edificado a lo largo de nuestra vida, no debe de sorprendernos. Es lo normal. El maligno no se cansa de hacer maldades y de lanzarnos dardos de fuego. A veces esos dardos van dirigidos personalmente contra cada uno de nosotros. Pero cuando Satanás ve que estamos bien protegidos, comienza a lanzar sus dardos a nuestro alrededor, donde nuestro escudo no alcanza a protegernos, para que una vez incendiado nuestro entorno, nos veamos rodeados por el fuego, de tal manera que sintamos que está todo perdido, porque de esta manera comienza a entrar la desesperanza en nuestra vida. Y si permitimos que la desesperanza nos invada, nuestros brazos comenzarán a cansarse hasta el punto que comenzamos, sin darnos cuenta, a bajar el escudo de la fe. Y cuando por cansancio comenzamos a bajar el escudo de la fe, nos convertimos en un objetivo fácil de derribar. El apóstol Pedro pudo ver cómo esta estrategia de Satanás que os estoy hablando en este día estaba surtiendo el efecto deseado por Satanás entre los cristianos del primer siglo. Tengamos en cuenta que los cristianos del primer siglo tuvieron que vivir en medio de una persecución atroz. Así que ellos no tenían una escritura en la que refugiarse. Porque es verdad que el Antiguo Testamento ya había sido escrito, pero como no había imprenta, habían pocas copias que casi nadie podía poseer. Tampoco tenían los libros del Nuevo Testamento que poder leer y confortar su alma, porque los libros del Nuevo Testamento se estaban escribiendo en ese momento. Por tanto, no tenían una escritura para poder fortalecer su fe a través de las promesas que Dios ha plasmado en su palabra. Por eso, los cristianos del primer siglo se sorprendían del fuego de la prueba que simplemente por haberse convertido a Dios les sobrevenían. Pedro les dice a todos estos cristianos del primer siglo, y hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 12, el apóstol Pedro escribe y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No debemos de sorprendernos del fuego de la prueba. No debemos sorprendernos de que Satanás nos lance dardos de fuego, ni que él lance dardos de fuego a nuestro alrededor para incendiar nuestro entorno y tratar de destruirnos, porque ese es su trabajo. Pero lo que no debemos de olvidar por ningún motivo es que Dios usa incluso ese trabajo de Satanás de lanzarnos dardos para nuestro bien. Porque nada, absolutamente nada, escapa al control de Dios. Ni siquiera Satanás escapa al control de Dios. Por eso el apóstol Pablo le pudo decir a los cristianos de la ciudad de Corinto que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Y aunque a veces permite a Satanás que produzca un incendio en nuestro entorno, Dios es el que pone los límites a ese incendio, para que no sea más intenso ni más grande de lo que nosotros podemos soportar, ni tampoco más grande de lo que nosotros podamos apagar. A veces el incendio alcanzará temperaturas imposibles de soportar por nosotros. Y es entonces en el que Jesús entra en medio del fuego para darnos refrigerio y para darnos las fuerzas que nosotros no tenemos. Porque el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona al darnos el poder y las fuerzas para que seamos capaces de soportar la intensidad del fuego que con nuestras propias fuerzas no seríamos capaces de soportar. De tal manera que cuando salgamos del fuego seamos como el oro refinado que se limpia a altas temperaturas. Yo recuerdo que mi padre nos contaba que mi abuelo, que en sus tiempos libres, porque él era ginecólogo, pero en sus tiempos libres trabajaba como mecánico dentista, dado que él tuvo que vivir la posguerra y necesitaba ingresos. Así que en su trabajo de mecánico dentista, él trabajaba con oro. Dado que en aquella época era muy común que los empastes, los puentes y las fundas se hicieran de oro. Pero claro, al trabajar el oro, al limpiar y limar los dientes y pulirlos, caía sobre la mesa de trabajo el polvo de oro que se iba mezclando con las impurezas. Mi padre contaba que todos los días al terminar el trabajo de mecánico dentista, mi abuelo con sumo cuidado recogía todo ese polvo mezclado con las impurezas y las iba guardando en una caja. Cuando la caja estaba llena, entonces lo ponía en un recipiente y empezaba a calentar ese recipiente hasta que el oro se fundiera. Una vez que el oro alcanzaba la temperatura de fusión, unos 1000 grados aproximadamente, el oro comenzaba a fundirse, la suciedad se convertía en ceniza, y lo que no se convertía en ceniza de todas maneras normalmente era menos denso que el oro, por lo que todas las impurezas, toda la suciedad subía a la superficie, resultándole muy fácil a mi abuelo quitar la suciedad para poder volver a utilizar ese oro. De la misma manera, Dios en muchas ocasiones tiene que permitir que los dardos de fuego del maligno incendien nuestro entorno personal, nuestro entorno familiar y nuestro entorno laboral, e incluso permite que nos pueda incendiar a nosotros mismos, que tengamos que pasar por el fuego para ser limpiados, quitando todas las impurezas que se han ido pegando a nuestras vidas, porque Dios le está preparando a Cristo una esposa pura, sin mancha ni arruga, por lo cual todos los que formamos parte de la iglesia, como dice Pedro, no nos tenemos que sorprender por el fuego de la prueba. Jesús, a lo largo de su vida terrenal, le repitió muchas veces a sus discípulos la exclamación: no temas o no temáis. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo vivir
vivir en medio de un incendio sin tener temor? O lo que es más difícil, ¿cómo puedo ver mi propia ropa comenzar a arder y no tener temor? Antes de responder a estas preguntas, quiero decir que lo primero que debemos hacer es poner nosotros mismos los medios que Dios nos ha dado para no vernos en esa situación. Y una de las formas en las que en muchas ocasiones vamos a poder evitar los dardos de fuego del maligno y vamos a poder evitar que esos dardos alcancen a nuestro entorno es hacer lo que dijo Pablo en el versículo que leí al principio. Es tomar el escudo de la fe. Pero, ¿qué es el escudo de la fe? Si tenemos en cuenta que el autor de la carta a los Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, tomar el escudo de la fe no es otra cosa que entregar de verdad nuestra vida a Jesús. No es hacer una oración y ya está. No es venir a los cultos y ya está. No es escuchar canciones cristianas o incluso mensajes cristianos y ya está. Tomar el escudo de la fe con el que podamos apagar los dardos de fuego del maligno es entregarle el control absoluto de nuestra vida a Jesús. Es dejar de vivir conforme a nuestros deseos para vivir en obediencia a la voluntad de Jesús. Pablo no podía expresar mejor lo que es tomar el escudo de la fe que de cómo lo explicó poniendo su vida como ejemplo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se trata, como algunas personas pretenden, de vivir conforme a una larga lista de principios morales. De lo que se trata es de ir a la cruz, a arrodillarnos, y no me estoy refiriendo a una cruz física, sino al hecho de aceptar humildemente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es reconocer nuestra incapacidad para vivir conforme a la ley de Dios y a los principios morales de Dios. Es pedirle perdón de todo corazón a Dios e invitarle a entrar en nuestro corazón para que Él reine y gobierne nuestra vida. Y si somos sinceros en esta oración, en esta petición a Dios de que Él pueda entrar en nuestro corazón, si somos sinceros en nuestro arrepentimiento y dejamos que Jesús tome el timón de nuestra vida, estaremos levantando el escudo de la fe con el que podremos apagar los dardos de fuego del maligno. Si yo sigo teniendo como prioridad mis deseos o mi propia voluntad, no estoy siendo sincero al invitar a Jesús a que reine y gobierne mi vida. Porque si Jesús es el que reina y gobierna mi vida, lo que antes eran mis prioridades pasarán a un segundo plano, y ahora mis prioridades serán las prioridades del reino de Dios, las prioridades de Jesús. Si de verdad Jesús ha tomado el control de mi vida, entonces, y solo entonces, habré tomado de verdad el escudo de la fe. Pero el haber tomado el escudo de la fe me garantiza que nunca más los dardos de fuego del maligno me alcanzarán, o me garantiza que nunca más mi entorno arderá
por causa de los ataques del maligno? La respuesta a ambas preguntas es un rotundo no. Pero entonces, vuelvo a las preguntas que hice hace un momento. ¿Cómo puedo vivir o estar en medio de un incendio sin tener temor? O lo que es más difícil, ¿cómo puedo ver mi ropa comenzar a arder y no tener temor? Porque si Jesús reina y gobierna nuestra vida, podremos apropiarnos de todas sus promesas, una de las cuales las dice el propio apóstol Pedro en el pasaje que leímos antes. Después de decir que no nos debemos de sorprender por el fuego de la prueba, Él es la siguiente promesa de parte de Dios que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. ¿Cómo dice Pedro que es Dios? Pedro afirma con rotundidad que Dios es fiel, es decir, es confiable. Podemos confiar ciegamente en Él. Y si Él reina en nuestro corazón y gobierna nuestra vida, debemos tener la absoluta seguridad que nunca vamos a ser probados más allá de lo que Dios sabe que podemos soportar. Y si nos viene una prueba que no vamos a ser capaces de soportar, nos dará una salida para que la prueba no nos destruya. Os puedo asegurar que en la vida vamos a pasar por pruebas en las que nos va a parecer que vamos a morir en ella, que no vamos a ser capaces de superar. Pero cuando nuestra vida está firmemente edificada sobre las bases de la palabra de Dios, y Dios es el que reina en nosotros, su mano poderosa nos sostendrá y nos dará la salida. Solo hay una condición para que Dios pueda sostenernos y llevarnos a la salida. Cuando las pruebas son tan grandes que corremos el peligro de morir en ellas, Dios quiere guiarnos a la salida o quiere sostenernos. Pero hay una condición, una única condición para que Él pueda sostenernos. La condición indispensable es que de verdad Él sea nuestro Dios. Es que de verdad Él sea el que esté sentado sobre el trono de nuestra vida, reinando y gobernando nuestra vida. Vamos a ver ahora otra promesa de Dios para sus hijos. Y quiero insistir, para sus hijos, no para los que se dicen cristianos o hablan como cristianos. Las promesas de Dios no son para los que se dicen a sí mismos cristianos, sino que son para aquellos que de verdad han nacido de nuevo y se han sometido bajo el reino y el gobierno de Dios. La promesa que Dios nos ha dado a sus hijos se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49 y versículos 14 y 15. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 49 versículos 14 y 15: pero Sión ha dicho, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y Dios pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí Israel estaba viviendo una situación muy angustiosa como consecuencia de sus propios pecados.
Pero como pasa muchas veces, hoy en día sigue pasando. Aunque lo que nos ocurra sea consecuencia de nuestros propios pecados, encima le echamos las culpas a Dios. El pueblo de Israel, en vez de hacer un examen de conciencia, tomó la postura fácil de echarle las culpas a Dios, diciendo que Dios los había abandonado. Pero aun estando el pueblo de Israel pagando las consecuencias de su propio pecado, Dios le dio este mensaje de esperanza. Aunque una madre pueda dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella lo pueda olvidar, Dios, que siempre es fiel, nunca se olvidará de su pueblo. De la misma manera, aunque nosotros estemos en medio de las consecuencias de nuestro propio pecado, Dios nunca se olvidará de nosotros. Siempre que clamemos de corazón a Él, Él tendrá su oído atento a nuestra voz para tendernos una mano y ayudarnos a salir del pozo de la desesperación. Dios siempre es fiel y ha prometido que nunca se olvidará de nosotros. Así que si el fuego comienza a arder en nosotros o a nuestro alrededor, solo tenemos que clamar a Dios, porque aunque parezca que está lejos de nosotros, su oído está atento a nuestra voz. Solo tenemos que volvernos a Él y pedirle ayuda, como hizo Pedro, cuando después de caminar unos metros sobre las aguas, comenzó a hundirse. Cuando comenzó a hundirse, Jesús estaba cerca de él, pero no lo ayudó, hasta que Pedro clamó a él. Y cuando Pedro clamó a él, Jesús lo sacó del agua. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Solo que Él está esperando a que nosotros nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, porque Él no fuerza a nadie, Él no obliga a nadie, Él no te va a sacar del agua a la fuerza, ni te va a rescatar del incendio a la fuerza. Él va a esperar a que tú te vuelvas a Él de todo corazón y clames a Él. Y Él extenderá su mano amiga y te sacará. Pero, ¿qué pasa cuando es Dios el que quiere que pasemos por el fuego para limpiarnos de las impurezas? Vamos a ver lo que pasa leyendo en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 2. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 43 y versículo 2, nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo puedo vivir en medio de un incendio sin tener temor? O lo que es más difícil, ¿cómo puedo ver mi ropa comenzar a arder y no tener temor? Confiando y descansando en la promesa de que Dios es fiel y que cumplirá todas y cada una de sus promesas. Y en esta promesa que acabamos de leer, Dios dice claramente que estará con nosotros. Él nunca nos abandonará. Si tenemos que pasar por las aguas para ser limpiados, Dios estará con nosotros. Si tenemos que pasar por el fuego para ser purificados como el oro, Dios estará con nosotros
para que la llama no arda en nosotros, sino que solo se queme la escoria de nuestra vida, como les ocurrió a los 3 amigos del profeta Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego, que solo ardieron sus ataduras, pero ni aun el cabello de su cabeza olía a quemado, porque Dios estuvo en medio de ellos, en medio del fuego. Pero claro, todo esto ocurre y se cumple cuando Dios es el verdadero Señor de nuestras vidas. No puedo pretender que Dios sea como un cajero automático que solo acudo a Él cuando necesito dinero. No podemos acudir a Dios solo cuando lo necesitamos y luego darle la espalda. Si queremos la protección de Dios, si queremos poder experimentar su paz en medio de las tormentas, Él es el que debe de reinar en nuestra vida. Él tiene que llevar el timón de nuestra vida. Para terminar, vamos a leer el Salmo 91, versículo 1. El Salmo 91, versículo 1 dice una promesa muy grande. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queremos que la sombra del Omnipotente nos cubra, nos proteja y nos dé paz en medio de la tormenta. Pues tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. No basta con que de vez en cuando hagamos excursiones a la presencia del Altísimo. Tenemos que convertir la presencia del Altísimo en nuestra morada. Y para morar en la presencia del Altísimo tenemos que someternos enteramente al gobierno y al señorío y a la soberanía del Altísimo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tomar las decisiones oportunas que nos lleven a vivir de forma permanente en la presencia de Dios, para que la sombra del Omnipotente nos proteja siempre, de tal manera que podamos tener paz en la tormenta y en medio del fuego de la prueba. No lo dejes para mañana. Hoy es el día que Dios te está llamando para que te vuelvas a Él de todo corazón y le permitas establecer su reino y su gobierno en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ya sabéis que mientras estemos en el estado de alerta, vamos a seguir todos los domingos a las 11 de la mañana, si Dios quiere, emitiendo el culto en directo para que puedas gozarte con nosotros en la presencia del Señor. Vamos a pedir ahora que nuestra hermana Juani nos despida en oración. Señor, te alabamos y te adoramos, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos viviendo, porque está haciendo que nos acerquemos más a ti, Señor, más a tu morada, como dice el Salmo 91, Señor, de acercarnos más a tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, porque tú siempre hablas claro en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a darte el gobierno de nuestras vidas, Padre, a darte todo lo que nos pidas, Dios mío, porque tú no obligas a nadie, Señor. Tú, Señor, quieres que nos rindamos a ti de todo nuestro corazón. Señor, te agradecemos que tú estás con nosotros, Señor, que moramos bajo la sombra del Todopoderoso. Te pido por cada uno de mis hermanos que no podemos reunirnos físicamente, pero podemos juntos estar, Señor, delante de tu presencia en esta hora, Padre. Te pido que bendiga a cada uno de ellos, que les des fortaleza. Señor, gracias porque tú siempre nos dices, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu palabra es verdad y tus promesas son sí y amén.
En el nombre de Jesús. Amén.